Y bueno, retomando la información, lo que todos quieren saber es lo que dicen los expertos. Hoy me acompaña en el estudio de TN23 el ingeniero Edgar Alberto Chacón, experto en salud. Y por supuesto, abordaremos temas que son de su interés. Así que por favor, vaya por una taza de fresquito o de café para que usted escuche lo que tienen que decir los expertos. Ingeniero Chacón, bienvenido a TN23. Un gusto que nos acompañe. Agradecemos el espacio y también su tiempo para acompañarnos. Gracias, muy amable, Odilín, y a todos los amigos televidentes. Queremos compartir ciertos conocimientos y aprovechar este espacio para poder aconsejar a la población qué hacer en estos momentos de la terrible pandemia que estamos viviendo en Guatemala. Así es, ingeniero. Bueno, hemos visto que las medidas que las autoridades han impuesto por parte del gobierno de Guatemala y el Ministerio de Salud Pública han sido un gran esfuerzo y han ido durante las semanas, cada domingo, en donde hay nuevas directrices por parte de las autoridades en escalada de menos a más, siendo mucho más restrictivos. Hemos hablado de muchos de los factores que son determinantes para evitar el contagio y la propagación del COVID-19, pero hoy en día se habla de la importancia del distanciamiento social, esta distancia que tenemos usted y yo en este momento, que es elemental. Sí, es importante, pues en principio conocer que el coronavirus vino para quedarse, ¿verdad? Y el distanciamiento social lo obedece a que tenemos que estar de la mejor manera o de la menor manera posible distanciados una de otra persona. La distancia mínima debería ser de 2 metros posibles. Y un distanciamiento social significa quedarse en su casa, porque esto es una enfermedad que se propaga exponencialmente. Una persona puede contagiar a 1, 3, 4, 20 personas por no hacer este distanciamiento social. Bueno, vamos a llamarle distanciamiento físico, porque queremos que la gente comprenda en casa. Según la OMS y la OPS también están determinándolo de esta forma, para que sea más claro y coloquial el término y que comprendamos realmente la importancia de estar separados unos de los otros y utilizar la mascarilla. Tenemos algunas diapositivas que van a fortalecer la entrevista que hoy en día le estamos realizando, ingeniero Chacón. ¿Podría usted explicarnos de qué se trata y por qué la importancia de aplicar este distanciamiento a nivel comunidades? Bueno, como te decía, la expresión oficial de distanciamiento social ahorita está muy de moda, pero tenemos que llamarle distanciamiento físico, ¿verdad? ¿Por qué? Porque hoy obviamente no podemos estar unidos como lo hacíamos antes de esta pandemia, pero hoy gracias a la tecnología tenemos esta información donde aprovechando los medios de comunicación social, redes sociales, podemos estar comunicados con nuestras familias, familiares, amigos, etcétera. Y eso hace que podamos evitar esa pandemia que está abocando ahorita al mundo entero. Ese contacto, ¿no? Sí. Vamos ahora a compartir esta diapositiva en relación a lo que ustedes nos han pues dado a conocer. Ingeniero, ¿nos puede comentar un poco más y por qué es importante evitar esas aglomeraciones y esos grupos de personas? Bueno, estamos hablando básicamente que en el distanciamiento social lo que queremos es que los quedemos en nuestra casa lo más posible y evitar esas conglomeraciones, porque los lugares públicos es donde más se va a dar el contacto de este virus. O sea, debemos de estar alejados uno de otro y qué más y qué mejor hacerlo de la manera de quedarnos en nuestra casa. Eso es la mejor manera de evitar esta enfermedad. Son muchos factores los que se van sumando y que van siendo el blindaje, ingeniero Chacón. Me gustaría también abordar otro tema. Lamentablemente hay un sentimiento de incertidumbre. También las personas están mencionando que a veces sienten esos como ataques de ansiedad. ¿Qué efectos emocionales, según ustedes y sus estudios, está ocasionando en los seres humanos en particular esta distancia física? Porque debe de ser mínima de 1 metro, pero lo recomendable es que sea, como lo dice aquí la diapositiva, al menos de 2 metros de distancia. Así es. Principalmente hoy en día lo que está afectando es la ansiedad. Eso es lo que realmente toda la población está teniendo en estos momentos, y la ansiedad lleva a muchos más factores, por ejemplo el miedo, la incertidumbre, las noticias falsas que circulan en redes sociales. Un ejemplo de ello fue, por ejemplo, los videos y los audios que circularon en todas las redes sociales, y eso provocó un pánico general de que la gente fuera a los supermercados, de que la gente estuviera comprando papel toilet, comprando alcohol en gel, y se acabó por completo debido a esa incertidumbre
que está provocando esta enfermedad. Es un efecto dominó negativo en la población y en la salud mental. Pues también. es un efecto negativo y es un efecto dominó, pero más que todo es una reacción en cadena. Exacto. Porque una persona comunica a 2, estas 2 comunican a 10, estas 10 a 30 y se vuelve un caos. Un secreto a voces realmente lo que estamos viendo y muchos se valen de las redes sociales de una forma negativa para desestabilizar, crear una psicosis que es lo que menos necesitamos en este momento para poder guardar la calma y para poder acatar las órdenes que las autoridades están emitiendo. Por eso es que ellos son los voceros oficiales de todo lo que tenemos que hacer y lo que no debemos hacer hoy en día. Así es, exactamente. ¿Cómo podemos adaptarnos a esta pandemia, ingeniero, tomando en consideración la resiliencia, el reinvento de cada uno de nosotros para poder subsistir ante estas circunstancias? Bueno, ¿cómo vamos a adaptarnos a esta pandemia? Obviamente, tomando el concepto de resiliencia, que es adaptarnos nuevamente a una situación completamente y salir adelante. El concepto de reinventarse va a estar muy de moda hoy en día. O sea, vamos a tener que reinventarnos para poder salir adelante como país, como población mundial, porque si no, no vamos a poder atender esta pandemia. De hecho, este virus vino para quedarse, así como se quedó el H1N1, así como se quedó la influenza, y obviamente ya vivimos con ellos, ¿verdad? Entonces, de esta manera vamos a tener que reinventarnos para poder lograr salir adelante. Según su expertise, ingeniero, en las próximas semanas las autoridades podrían tomar en consideración medidas aún más restrictivas, tomando en cuenta la cantidad de casos que se han ido dando conforme van pasando los días y que están siendo anunciados por las autoridades, para que la población nada más esté en contexto de qué podemos esperar a un mediano o corto plazo. Bueno, en particular yo creo que el gobierno está haciendo una labor muy loable, está tomando las direcciones correctas y obviamente hay poblaciones que no entienden el concepto de quedarse en casa. Sí. Y eso es lo que tenemos que lograr, de que la población entienda que debemos estar en casa con la familia, sin poder salir, cuidar a los niños, cuidar a las personas de la tercera edad, porque eso es importante, son los más vulnerables en este caso, y obviamente si tenemos que salir, que sea estrictamente lo necesario y ubicar a una sola persona para que vaya a hacer esas diligencias. Una sola persona que sea asignada, ¿no? Para poder hacer este tipo de diligencias. La persona pues más joven, pues entre los adultos que existan en el hogar, para que sea esta persona la que tenga también que cumplir con esas medidas al regresar a casa, lavarse las manos constantemente, utilizar la mascarilla, que hoy no hay excepción para los guatemaltecos, debemos utilizarla. De hecho, hoy ya comienzan las autoridades de la Policía Nacional Civil también a llevar consigo formularios que serán llenados con los datos de las personas que no están acatando la orden de utilizar mascarilla y pueden incurrir en una caución económica que oscila entre los 7,000 y los 150,000 quetzales. Ingeniero, ¿qué deben hacer las personas para adaptarse al mundo que nos espera después de la pandemia? Porque lo hablábamos fuera del aire con usted antes de la entrevista, y esto, el coronavirus, marca un antes y un después, es un parteaguas, y después de esto ninguno de nosotros volverá a ser el mismo de antes. Bueno, hay que recordar, según la historia, el ser humano es un animal de costumbre. Exacto. Y nos hemos acostumbrado a tantas cosas antes de la pandemia y vamos a tener que acostumbrarnos después de la pandemia. Lo que yo recomiendo muchas veces ahorita en estos casos es que hagamos otras actividades, ¿verdad? Que tengamos conceptos de hacer ejercicio, de leer un libro, de hacer juegos en familia, de platicar. Ojo, también hay que tomar en cuenta de que tener espacio para uno solo. Interiorizar. ¿Verdad? ¿Por qué? Porque muchas veces ahorita se está dando mucho el fenómeno de la violencia doméstica. Hay mucha irritabilidad entre todas las personas que permanecen en un grupo o un núcleo familiar y eso provoca que las personas estén muy irritables, ¿verdad? Entonces hay que tomar en consideración y ponerse de acuerdo en familia de cuándo hacer una rutina específica y llevar todo este concepto de la mejor manera para sobrellevar esta epidemia. Tratar de sacar lo mejor de todos en conjunto en el seno familiar para que esto no nos marque de una forma negativa y todos ir aportando. Cada uno tiene diferentes competencias y talentos, así que esta será una gran forma para conocernos entre los seres que habitamos cada uno de los hogares guatemaltecos. Sí, yo por ejemplo recomiendo hacer ejercicio, tener algún hobby, por ejemplo, armar rompecabezas, cantar, bailar, hacer zumba. Hay muchas actividades que uno puede hacer en casa y ahora el concepto de que no tengo tiempo no es válido. Ahora tenemos todo el tiempo del mundo para hacer las cosas. Antes decíamos, no lo podemos hacer porque no tenemos tiempo. Pero ahora tenemos más tiempo de lo normal y podemos aprovechar de esa manera y estar físicamente y mentalmente bien preparados.
Así es, fortalecer nuestro espíritu, nuestra alma y también, por supuesto, usted ya lo decía, ir descubriendo qué es lo que realmente nos gusta, qué es lo que nos llena, interiorizar cada uno. Y cuando estamos enojados o irritados porque estamos en este confinamiento, aislarnos, ¿no? Aislarnos, hacer respiraciones, hacer evidentemente algún tipo de autoanálisis para regresar a compartir con la familia con el distanciamiento físico adecuado, pero para tener un ambiente bueno, con una buena vibra entre la familia. Pues eso es importante, ¿verdad? Por eso, gracias a la tecnología, hoy podemos estar unidos. O sea, hay un distanciamiento físico, Exacto. pero podemos sociabilizar. Tenemos redes sociales, tenemos todos los medios de comunicación posibles hoy en día en los cuales podemos seguir socializando. Tenemos WhatsApp, tenemos Facebook, tenemos Instagram, todas las redes sociales que se puedan utilizar de manera efectiva, ¿verdad? Hay cuestiones que se deben tomar en consideración para poder hacer el tipo de comunicación. Las plataformas hoy en día se ha puesto muy de moda los cursos virtuales. Hay plataformas como Zoom, hay plataformas como Team que las podemos utilizar de manera adecuada. Y que lo están usando hasta las instituciones educativas para estar cerca de los estudiantes y para no perder el hilo de las clases, ¿no? Por ejemplo, en las universidades. ¿Alguna recomendación final, ingeniero, que usted quisiera hacer a la población, agradeciendo ya rápidamente su visita aquí al estudio? Bueno, la única recomendación que les hago es básicamente quédense en su casa, por favor. Si usted se queda en su casa, va a cuidar de su salud, va a cuidar de su familia y de todas las personas que usted quiere. Por favor, quédate en casa. Gracias, ingeniero. Ha sido un gusto compartir este espacio con usted y con la gente que nos está viendo y está en sintonía de TN23. Hacemos una breve pausa y enseguida regresamos aún con más noticias. No cambie, volvemos.